enlazarme con otros maestros. Bueno, un maestrazo y otro doctor, el doctor Víctor Aramburu y el maestro Oriol Mayó. Les agradezco mucho por su paciencia. Oriol, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí como cada jueves más o menos, aquí pues viendo pasar la vida casi. Casi, ¿no? Y saludo al doctor Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo estás? Hola Vicente, bien, gracias. Qué gusto verte por acá. Ya tenía rato que no habíamos coincidido. Y pues un saludo y mucho gusto a Oriol, quien pues tampoco me había tocado convivir con él, pero pues vamos a ver cómo se pone la mesa. Claro que sí. Oriol Mayó y Víctor Aramburu para hablar, por ejemplo, ¿qué piensan de este nuevo informe del GIEI? Antes de entrarle a los temas políticos, este informe que le da hasta con la cubeta a la Fiscalía, a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy el presidente, con las declaraciones que hace, le apuesta a la transparencia y nos confirma lo que muchos hemos dicho, que no es tapadera de nadie. Habla de esto de la Fiscalía de ya, hoy, para que no se le fuera a pelar a alguno de los implicados. ¿Qué piensas, Oriol, de este caso que a 8 años está tan complicado como antes, por muchos intereses que hay en juego? Bueno, aquí tenemos un poquito lo que sucede cuando la gente cree en la omnipotencia del presidencialismo, que es algo que sí hemos descubierto en este sexenio, que la omnipotencia pues será del Estado profundo, serán de los poderes fácticos y será de la estructura del Estado, que casi nunca es el gobierno. Y eso explica, en ese sentido, lo complicado. Bueno, el milagro, por un lado, de una comisión, de una investigación, finalmente, de una comisión que por una vez en la historia casi del mundo sacó la historia racional, lógica y concreta de lo que pasó en la noche de Iguala, en donde realmente pudimos llegar todos en un informe público y abierto, excepto lo que no se podía poner, porque obviamente estaba bajo investigación. Fue algo muy importante, pero como suele pasar en la polarización, literalmente creo que mucha gente pensaba que el informe estaba oculto en algún cajón, y cuando la famosa Penny Lane decidió sacar su show de amarillismo, por un lado, pero también y básicamente de jugar a lo que se juega siempre, a las vencidas, con estructuras de poder, digamos, fácticas, porque son fácticas, dentro del ejército, porque finalmente lo que tenemos es una estructura de Estado en una división inédita. Literalmente, igual en tiempos de Peña Nieto se vio, siempre de una otra forma, ese Estado, para decir esa fórmula que hacía Trump, pero que creo que está bien, de ese Estado profundo, realmente funcionó de una forma que hacía imposible, literalmente, que una investigación, incluso con la mejor voluntad desde arriba, llegara a una conclusión. Hay un general en prisión, tenemos un fiscal, pero obviamente estoy acordándome, por cierto, y creo que Víctor se acordaba también de, yo me acuerdo muy bien cuando Ges Manero fue nombrado fiscal, fue por mayoría calificada. Y eso es obviamente el peor de los augurios. ¿Por qué? Porque obviamente el PAN y el PRI les parecía la mejor opción frente a Bernardo Batis, que era considerado el hombre de Obrador y el fin de la independencia y la autonomía de la Fiscalía. Ese hombre, que era una parte del ecosistema, explica junto al hecho que la Fiscalía es el remedio de lo que antes era la Procuraduría General de la República y la SIEDO, donde yo tuve una amiga trabajando en la SIEDO y, bueno, casi no me podía contar el infierno que es trabajar en los lugares donde, por un lado, es la corrupción al máximo, donde la filtración es inevitable, pero donde los negocios sucios con los cárteles, con la DEA, con ejércitos, son totales y absolutos, donde literalmente ningún inocente puede sobrevivir. Entonces, esa estructura profunda, real, que haya estado, cuando topa con la realidad, que finalmente hay una investigación, una conclusión clara, bien hecha, y hay que empezar a intervenir rápido, como dice el presidente, pues empiezan los problemas y empieza obviamente factores de poder del ejército, usando siempre a Fernández Meléndez, que como dices tú, ya es casi el Jorge Ramos de la milicia. Siempre ha sido el encargado, digamos, de casi de entre la embajada, la Marina y partes del ejército. Pero también es cierto que por una vez también, digamos, el ejército ya no es ese bloque monolítico que parecía, digamos, de una sola piel, dedicado puramente a la represión. Todo eso se está viendo ahora, toda esa estructura, esa disfuncionalidad del Estado mexicano, que siempre ha estado ahí, de la imposibilidad de construir un gobierno con voluntad de actuar realmente sobre factores. Hablaba incluso el presidente de asesinatos. Obviamente hay asesinatos, cualquier investigación que llega a esas estructuras de complicidad, como hubo en Iguala,
donde había una parte del ejército vinculada, digamos, a la protección de los autobuses de la droga, todo ese tema, y incluso estamos viendo cosas inéditas que impresionan, como Anabel Hernández criticando finalmente ya no su gobierno de narcos, porque ya parece que no tiene pruebas, pero tiene fantasías, pero criticando finalmente a Penny Lane en una de las peores. Yo como periodista he visto, somos gente baja en general, en el periodismo hemos visto de todo, casi cuesta mucho emocionarse, indignarse por algo, pero sí creo que el caso Penny Lane, digamos, su famosa filtración pasará a la historia de la ignominia periodística, pero con las mejores letras posibles, digamos, porque además se está poniendo vidas en riesgo y esté haciendo trabajo sucio para gente muy sucia. Entonces, es lo que estamos viendo ahora. Por cierto, lo más importante, un gobierno no es el Estado. Cuando, insisto, creo que si algo tenemos que ver en ese sexenio, es como las fantasías del presidencialismo autoritario son, sinceramente, a veces una burla, digamos, a la verdadera operación de un Estado que es que no funciona. Es el elefante reumático, donde literalmente es muy complicado operar, y más en un tema como este. El milagro es que estamos ahí, el milagro es que el GIEI está diciendo que hay que seguir, que aunque hay bajas, con que es muy difícil, sí por primera vez puede decirse que hay la posibilidad de llegar a algo. Y esto es tan inédito que creo que con el tiempo veremos, digamos, la magnitud, pero también la magnitud del despropósito, de lo complicado, de lo casi imposible que es en tantas cosas, literalmente. Operar, digo, lo vertical en México es un chiste. Lo que hay en medio, ese pantano impresionante donde todo está corrompido hasta las raíces, donde es casi imposible operar realmente para que algo funcione. Esta es la cruda realidad que existe ya desde antes ya del salenato, del neoliberalismo, pero que se ha ido, digamos, activando de forma tal que además hay nuevos factores de poder que complican la ecuación. La prensa libre, entre comillas, estoy ironizando, digamos, las asociaciones civiles. Hay todo un entramado de gente que aún hace más complicado poder llegar a ningún tipo de resultado. Es lo que hay, pero es un momento histórico, porque también es cierto que parecía que Ayotzinapa uno casi creía que no llegamos a nada. Estamos llegando. Eso, insisto, entre el milagro y la cruda realidad de lo que hay abajo, es donde debemos mirar y pensar lo complicado que es. Por primera vez tuvimos la impresión, antes era muy fácil pensar en esas pirámides de poder que gente como Krause nos hacían creer, imperiales y bla, 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 y no. Lo que tenemos es una disfuncionalidad tan profunda que dificulta más el tema de, insisto, un fiscal que fue elegido por todos es muy mala señal, y lo tenemos en una estructura que ya era tremendamente terrible en su esencia, dirigida por un hombre del viejo sistema que realmente no es el mejor. Mi querido Víctor Aramburu, ¿cuáles son tus impresiones de todo esto que estamos viendo a una velocidad acelerada? Las declaraciones del presidente son preocupantes cuando habla de presiones por todos lados. En fin, mi querido Víctor. Yo creo que justo Oriol apunta a varios mitos que qué bueno que se están finalmente pues desmitificando por una parte, que efectivamente cuando vivíamos en la época del autoritarismo del PRI, pues teníamos esta creencia de que el presidente era omnisciente, omnipresente, y bueno, pues que todo lo sabía y que él tomaba todas las decisiones, ¿no? Básicamente como si hiciera micromanagement, y pues eso es humanamente imposible. Más bien, vivíamos en un sistema en el cual el árbitro final para conflictos ya muy grandes, como puede ser este caso, sí la última palabra la tenía el presidente, pero pues antes de eso había todo un andamiaje hacia abajo de caciques, muy heredado el porfiriato, por cierto. O sea, de hecho, el régimen del PRI, el régimen autoritario del PRI, pues básicamente fue un porfiriato 2.0, donde se resolvió el tema de la sucesión presidencial, que es decir, bueno, sí vas a tener mucho poder durante 6 años, pero después otra vez se vuelve a barajar las cartas, se vuelven a mover los cargos, y hay una rotación de élites, ¿no? Algunos se quedarán, otros saldrán, pues depende de los favores y de cómo se han comportado. Pero bueno, pues eso, yo digo, eso más otras cosas, ¿no? O sea que, digo, en el porfiriato, pues, ¿cuál gasto social? Al menos ya durante el régimen autoritario sí lo hubo. Pero digamos que en términos del sistema político mexicano, efectivamente, y es la única forma en la cual hubo paz, si recordamos cómo estuvo durante el siglo XIX, pues no había paz, ¿no? Entonces, lo que hizo Porfirio Díaz, y que lo mantuvo el PRI, pues fue mantener o reconocer los cacicazgos locales y decirle, mira, mientras tú me resuelvas y no me escales los problemas, pues ahí puedes seguir
operando. Efectivamente, todo esto, pues en el momento en el cual se acaba el dinero, la época de bonanzas por ahí de finales del siglo XX, la década de los años 80 con la crisis de la deuda, pues ya no hay mucho dinero que repartir, entonces efectivamente, pues el presidente, que era el árbitro en última instancia, que tomaba las decisiones, digamos que las más complicadas, pues de repente tiene que empezar a abrir este régimen, porque pues bueno, anteriormente había una serie de intercambios y pues ahora ya no hay dinero con qué mantenerlos, ¿no? Y bueno, pues de ahí lo que empezamos a ver es que otros actores, como los gobernadores, particularmente en la llamada transición, que más bien fue una alternancia en la transición a la democracia, que más bien fue una alternancia de partido en la presidencia, pues empiezan a surgir todos estos reyesuelos, entonces empieza a haber mayor porosidad hacia el Estado mexicano, que de todas maneras la había anteriormente, pero ahora ya es más, ¿no? Y bueno, pues viene un hecho como el de Ayotzinapa, que ahí sí yo diría, o sea, porque no falta el que cae en las teorías del complot que dice que si Peña Nieto estuvo involucrado. No, honestamente yo creo que Peña Nieto ni se enteró, ¿no? Se enteró hasta que ya le estalló la bomba y que le han de haber dicho, sabe que hay efectivamente elementos militares involucrados y pues ni modo, ¿no? O sea, en esta red de pactos de complicidad, porque más bien es eso, ¿no? Es una red de intercambios que muchas veces utiliza la palabra clientelismo de manera clasista y despectiva, como si no hubiera clientelismo también en las élites. Claramente lo hay, y como si no lo hubiera en las instituciones. Entonces, pues sí, seguramente le han de haber informado, pues que había una participación del ejército, y pues evidentemente no se iban a meter en esa cuestión, y pues crearon la llamada verdad histórica, ¿no? Para encubrir a algunas personas. Lo que vemos ahora, que ojalá ahora sí estemos ante un cambio de régimen, al menos exista la voluntad en la presidencia y de otros actores como el subsecretario Encinas, pero pues como ya lo ha mencionado también Oriol, pues la lógica burocrática es otra, ¿no? Y esa lógica burocrática no necesariamente responde como uno esperaría que una burocracia funcionara así, con una jerarquía, no necesariamente responde a las órdenes de arriba, sino que pues también hay porosidad hacia los lados, y pues es el tipo de filtraciones que vimos muy lamentable, el caso de Penny Lake, que realmente no abona nada más que al morbo, y pues sí pone en riesgo justamente el debido proceso, y que jueces que también probablemente operan y que están buscando algún pretexto, operan para el crimen organizado, para otras lealtades, y que están buscando un pretexto, pues les cae como anillo al dedo, ¿no? Literalmente alguna violación al debido proceso por una filtración de estas, pues les es hasta benéfico, ¿no? Para liberar, y si no es que a lo mejor esa fue la intención deliberada en el caso de quien le haya filtrado la información a Penny Lane, ¿no? O sea, seguir encubriendo. Y estas son dinámicas que, digo, esto es una muestra, pero si nos vamos a otras secretarías de gobierno, seguramente están infiltradas, y no infiltradas, digamos que de manera, si uno piensa pues, en teorías del complot, no. O sea, son años de relaciones. El SAT, por ejemplo, seguramente, pues eso fue lo que tuvieron que hacer una limpia, lo comentaba Raquel Buenrostro, de cualquier cantidad de gente, de ahí que, pues de entrada su gasto no justificaba, bueno, su salario no justificaba el nivel de vida que tenían, el nivel de gasto que tenían, por una parte, y pues más bien trabajaban hacia los grandes contribuyentes, ¿no? O sea, los famosos coyotes, de yo conozco a alguien adentro, pues te echan la mano para pagar lo menos que se pueda, y bueno, pues así debe estar lleno en general la burocracia, porque sí ha habido un cambio de régimen, al menos en las altas esferas, pero falta limpiar la casa y debe haber todavía mucha gente. Y el problema es que pues justamente es la gente que te sabe operar las cosas en última instancia. O sea, también no te puedes deshacer de ellas porque pues es volver a empezar en la curva de aprendizaje, y tampoco es como que haya mucha gente disponible, ¿no? Entonces, eso pasa en el SAT, pues ya lo vimos aquí también, seguramente pasa en la Fiscalía General de la República, seguramente en muchas otras secretarías de Estado, pues más bien no trabajan necesariamente para el que en teoría es su jefe, que en este caso es el presidente López Obrador, sino que seguramente hasta obstaculizan, pudiera llegar a ser el caso, para una de esas sus antiguos jefes. Digo, se me ocurre el caso, por ejemplo, en la Conagua, ¿no? También que el presidente se enteró, pues que había calderonistas ahí cobrando. Entonces, o sea, esto lo que nos dice es que si vamos a ir a una transformación,
y particularmente pacífica, pues es algo que va a tomar tiempo y que pasa por la reconstrucción de las burocracias y la sustitución del tipo de gente que hay ahí, de la relación que tienen con pues con los periodistas, en este caso, pero también nos podemos ir con los grandes contribuyentes y pues también seguramente hasta con el crimen organizado. Seguramente debe haber también por ahí algunos que otros que además tienen sus rutinas, ¿no? De cómo seguir obteniendo rentas por parte del Estado. Digo, yo me sabía unos modus operandi ahí cuando trabajé en la función pública hace muchos años, pues hasta mañas, ¿no? O sea, también entre los propios poderes de pues tirar, por ejemplo, una línea de alta tensión y no hacer el decreto expropiatorio y después pedir la indemnización y resulta que era una misma persona de CFE al interior, digo, y que ya estaba coludida a su vez con gente dentro del Poder Judicial, precisamente para alargar los juicios y entonces que la indemnización que tuvieran que dar fuera mayor y luego se iban a michas con el terreno y vamos así. Ni se hable, ¿no? O sea, de compras locales, por ejemplo, con las farmacéuticas o gente que montaba una empresa y te podía vender clips, pero también te podía vender medicamentos oncológicos. Vamos, es algo complejo, ¿no? O sea, el elefante reumático, como efectivamente le dice al presidente, pues ponerlo a trabajar de entrada para lo que debe ser y la otra depurarlo, pues es una tarea que no se cumple en 6 años, ¿eh? O sea, es un cambio incluso generacional y de ir reformando poco a poco las instituciones. Pero ni modo, pues es lo que hay, ¿no? O sea, también como que hacer un ejército de la nada, o hacer una fiscalía de la nada, o hacer un sistema de administración tributaria de la nada, pues no se puede. Y tomaría además también bastantes años y una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Y mientras estamos en estos temas, que son profundos, importantes, incluso complejos de abordar y de desmenuzar, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, los panistas andan en Europa acusando al presidente en el Parlamento Europeo. Mi querido Oriol, ni mandado a hacer el tema para ti. ¿Cómo ves este complejo que nos demuestran una y otra vez estos personajes? En este caso, como Marco Cortés, hasta presumiendo que anda acusando al dictador, dicen ellos, nótese mi sarcasmo, en Europa. Pues nada especial, se reunió creo con 4 diputados alemanes, no sé si estaban, no sé, jugando a la mus, no sé exactamente, fue en Bruselas, no sé, yo estoy viendo una nota que publicó el mismo, en fin, pero digo, a ver, el Parlamento Europeo, que no tiene ningún poder realmente y que pues está siempre operado por lo más rancio de las oligarquías, digamos, como de cada país, donde España tiene un papel importante, gente como Salafranca y gente que lleva 20, 30 años en Bruselas. Bruselas es ese compendio de feudos madrileños, romanos, parisinos y bajo control generalmente alemán. Y bueno, que venga un Marco Cortés, siempre hay algún latinoamericano echando pestes contra sus gobiernos y diciendo lo más bárbaro posible, casi pidiendo intervenciones inexistentes y ciertamente operando como pasó en marzo en el Parlamento Europeo en ese texto que, bueno, que aún estaba yo leyendo, ahora repasando justamente el texto, digamos, el texto oficial del Parlamento Europeo y es impresionante. Básicamente viene a decir en ese acuerdo unitario de muchos diputados, porque en ese inútil parlamento cuya función casi, digamos, es de ejercer de color griego ante las decisiones de la oligarquía de Bruselas, bueno, prácticamente venían a decir algo tan simple como debido a que el presidente hablaba mal de Loret de Mola, pues están matando a gente como Loret de Mola. Básicamente, por culpa de hablar feo a los periodistas corporativos, están muriendo gente en México. Pues bueno, como todos sabemos en México, todas las muertes que han habido, ninguna tiene ninguna relación en absoluto con esa élite de periodistas de Ciudad de México, vividores de toda la vida, transaccionales, digamos, de un sistema de medios de comunicación, un sistema de mediadores, de gatekeepers de la información, que literalmente han vivido no solo del chayote, de la intermediación a todos los niveles, que los ha convertido en ricos. Pero literalmente me impresiona leer ese comunicado, es que lo tengo por aquí, entre tantas abierto aquí, que a ver si les leo fragmento nada más para que recordemos, a ver, bueno, aparte siempre, a ver, ahí tengo, mira, espérate, te voy a leer exactamente, a ver si lo encuentro, a ver, ahí está,
No. Bueno, ahora no lo encuentro. El problema de tener, espérate, tantas abiertas. Pero bueno, este es el resumen. Y lo más divertido es que en general la Cámara de Diputados y el Senado, pese al tono, digamos, insultante, siguen con visitas protocolarias, digamos. Hay delegación México-Unión Europea, hay diputadas de Morena que algún día fueron asesoras de la gobernadora de Yucatán y eran de PRI, son de Morena, con sus halagos habituales y malinchistas a lo bueno que es Europa, mientras todos sabemos que literalmente en esta guerra ya no tan fría, tan brutal, donde estallan gasoductos, submarinos y prácticamente estamos en una emergencia, digamos, muy diferente, bueno, muy parecida y muy diferente a la de los 70. Éramos niños, no sé si se acuerdan. Creo que yo estoy en 55 años, sí me acuerdo, digamos, 7 u 8 años, digamos, en el 79, la crisis con Irán. Estamos en una situación histórica en la cual Europa, literalmente, este invierno no sabemos demasiado bien cómo funciona el racionamiento eléctrico, la falta de gas, una situación realmente histórica, única y que tiene que ver con un auténtico colapso casi en tiempo real para este próximo invierno, excepto que la meteorología sea muy buena y tengamos ese templado invierno que permita la no congelación de mucha gente. Mientras tanto, Marco Cortés, esos partidos, digamos, que no tienen problemas en hablar con Vox ahí y hacer sus pinitos, digamos, de ultraderecha, de la iberofonía, lo cual suena, insisto, a compañía telefónica móvil, digamos, la iberofonía, pero todo esto simplemente es una forma de decir que hay contactos y que Europa, siempre esta visión muy colonial de toda la vida de que hay poderes superiores, en esencia, siempre prefieren los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene pues, la capacidad y la letalidad de usar todos sus instrumentos simultáneamente si quisiera, y Europa como la legitimidad casi de los reyes, de la monarquía, de la historia, el blasón de origen, de proteger los intereses, digamos, de sus empresas, que son muchas, y también de sus criollos, de toda esa gente que se siente identificada por su origen, por su apellido, por sus vínculos, digamos, con Europa. Y esos vínculos son reales, ¿eh? Hablamos, por ejemplo, cosas tan importantes como la comunidad francófona en México, digamos, vinculada a un pequeño pueblo en Francia, de la Barceloneta, a los cuales se les da como ritualmente el pasaporte francés y se convierten en una forma que tiene Francia, por ejemplo, de intervenir en México a través de gente como Bayeres y gente que pues, tiene un gran poder. Luego tenemos las empresas alemanas en Puebla, donde yo vivo, la BASF, la Diesel, Volkswagen, son un poder absoluto que además da mucha risa ver cómo documentan y se quejan de la falta de incentivos para la transición verde cuando literalmente tienen permiso para contaminar, digamos, los ríos de Puebla sin ningún problema, como hacen desde hace más de 4 décadas. Entonces, literalmente, lo que hacen esos partidos como el PAN es siempre recordar el origen de lo que sienten es su feudo, su vocación de poder sobre un país que consideran que cada vez que entra un gobierno que no es el suyo, alguna parte del orden cósmico está siendo destruida. Por tanto, mueven contactos, tienen influencias. Hay que decir también que lo que movieron en el Parlamento Europeo, pese a que obviamente no tiene ninguna efectividad en cuanto a medidas, pues es algo que permite, digamos, maniobras de propaganda, digamos, de esta guerra híbrida que incluye también desde el lawfare, digamos, hasta una guerra de medios, esa constancia que en México está pasando algo muy feo y terrible. No siempre se puede, no siempre lo consiguen, pero estar en Alemania, aunque nos parece con chiste, esas relaciones internacionales con de Texas también, que cada año arman su documento, su crítica a México, mientras viven de venderle el gas, digamos, y los gasoductos y esa red que están creando México. Todo esto puede parecer a veces una broma y es bueno que a veces el presidente le ponga un tono como de burla, pero la OEA interviene y es una parte de mecanismos, digamos, de control e intervención que son muy fuertes y que siguen vigentes. También es la verdad. Obviamente, en el caso europeo es mucho menor, pero a ver, el presidente de Alemania vino a esa lista simbólica, es importante, pero hay que entender también que de una u otra forma los gobiernos tienen capacidad para actuar, pero si hay una red alrededor de tratados de libre comercio que seguimos firmando y que permiten, por ejemplo, que nos acaben mandando a tribunales de arbitraje privados, donde hay que pagar o morir prácticamente, entonces tenemos una red, digamos, un armazón legal político y moral en el cual gente como Marco Cortés o los partidos de la derecha, digamos, de toda Latinoamérica, se encargan de convertirse un poquito en perros de presa en función de un amo al cual le atribuyen generalmente más poderes de los que debe. Esa pasión, esa pulsión del sector del PRI, digamos, del PRIAN, de esperar siempre que Estados Unidos busque el garrote y nos dé con todo, es parte de ese proceso mental, de ese ser colonial que ha funcionado desde tiempos de la colonia del virreinato. Pero, insisto, lo más importante
es que el gobierno de México también está absolutamente rodeado de esos esquemas, de esos tratados, poderes, acuerdos, que sí son definitorios y que sí nos van, digamos, metiendo un armazón cada vez más complicado de salir. Entonces, sí es bueno, creo yo, poner en evidencia, burlarse, pero también sería bueno también, no burlarse solamente de la OEA, sino pensar que se puede hacer al margen de las estructuras de gobernanza internacional que sí afectan literalmente la soberanía, digamos, popular, la base, digamos, de lo que permitió. Y yo digo siempre y en broma, hubiera sido muy difícil imaginar la expropiación petrolera de Cárdenas en el actual contexto, esa madeja de tratados que literalmente inhiben y colapsan. Eso explica en gran parte que la reforma eléctrica, digamos, la industria eléctrica fue tan complicada. Incluso los mismos tribunales de la competencia que parecían en teoría, nacieron en teoría, y ahí Víctor seguro que lo recuerda mejor que yo, para evitar los grandes monopolios privados, para destruir, para evitar que el Estado quedara en manos de los cabilderos de monopolios. Y hoy en día sabemos que los tribunales de competencia se han convertido en el armazón, digamos, pero en el caballo de Troya, para ser más precisos, para impedir literalmente cualquier proyecto que no sea, digamos, el control privado, digamos, de la riqueza social. Eso es algo muy importante, incluso en algo que se creó en México que parecía que iba a ser distinto y mejor. No, literalmente estamos rodeados, estamos vigilados, coartados completamente en cuanto a una acción política institucional. Y mientras tanto, insisto, es bueno y es una parte saludable, se agradece literalmente, pero cuando contrapones a la OEA con el grupo de Puebla, bueno, es un grupo de amigos que sí tienen presidentes, pero no tienen la estructura institucional. Y México no nos hemos ido de la OEA. Francamente tampoco. De sentido, esa parte de cambio de régimen no será viable si algunas cosas también no cambian. No digo, obviamente, es imposible, no hay ninguna duda. La interacción con Estados Unidos, digamos, el mercado ya existe y no lo cambia nadie. Pero las condiciones son, digamos, son demasiado desiguales. En ese sentido, los paneles de energía, todo lo que vemos, son presiones muy fuertes y que en el mismo gobierno hay gente, y así todos sabemos muy bien, pues que alguna secretaria de Economía, precisamente, si pudiera, haría lo contrario que el presidente. Y como ella, muchos más en una estructura de gobierno que, francamente, está más predispuesta a sentar ese orden, digamos, de jerarquías, que básicamente en eso consiste. Entre Canadá, Estados Unidos y México, siempre hemos sabido, por desgracia, que México no intervenía. Estamos apenas cambiando las condiciones en energía, en temas laborales. Y déjame acabar nomás lo importante, que es, por ejemplo, algo tan fundamental como que finalmente, espero que llegue, la Ley Federal del Trabajo se cambie y tengamos vacaciones. Algo tan brutal como en México teníamos 6 días de vacaciones y que, si hay suerte, y espero que la haya, pasemos el primer año a 12 y al final casi un mes. Cosas tan increíbles que estamos discutiendo, digamos, estamos en el 2022. Y son cosas que tienen que ver con jerarquías de poder, con geopolítica, en lo cual estamos cambiando, pero a veces solamente en la superficie. Mientras el presidente exhibe a los que van al extranjero a quejarse de él, también le pone una tunda a Santiago Krill, mi querido Víctor Aramburu, porque el presidente de la mesa directiva quiere reunirse con el presidente y dice hechos, no palabras, y que empiece a practicar, que se reúna con Adán Augusto, lo que ha de haber dolido mucho en el panismo y sobre todo en el ego del presidenciable o del suspirante a la presidencia Santiago Krill, exsecretario de Gobernación en tiempos de Fox, querido Víctor. Pues justamente es lo que iba a recordar, que él fue secretario de Gobernación en tiempos de Fox, en tiempos del desafuero, y en su momento nos acordaremos que el mismo Santiago Krill le decía de manera pues muy de machito, justamente diciendo al presidente, ¿no? Que, bueno, al actual presidente López Obrador, en su momento jefe de gobierno del Distrito Federal todavía era, pues que fuera hombrecito, ¿no? Y que enfrentara el juicio de la declaración de procedencia o desafuero en su momento, ¿no? Y pues, como dicen, la vida da muchas vueltas. Entonces, finalmente, Santiago Krill en su momento, pues imagínense cómo va a ser Santiago Krill de pésimo político, que Felipe Calderón le comió el mandado al interior del PAN, y el que al final quedó como candidato a la presidencia por parte del PAN, pues fue Felipe Calderón y no Santiago Krill, con todo y el apoyo que tenía en ese momento por parte de Vicente Fox. Y bueno, pues sí, la vida finalmente es una rueda de la fortuna, pasan muchos años, ¿no? 16, 17,
y le toca a, pues ahora los papeles se invierten, ¿no? Está López Obrador, ya desde el Poder Ejecutivo siendo presidente, y pues Santiago Krill pidiéndole esta audiencia. Pero digo, más allá del tema anecdótico, pues también, vamos, de lo chusco en ese sentido de cómo la vida da la vuelta, pues el presidente ya sabe ya sabe cuál es la postura del PAN, o sea, y que el PAN ni siquiera es que esté en contra de que el ejército, bueno, que la Guardia Nacional permanezca, o sea, como tal dentro del ejército. O sea, en sí yo creo que en términos de política pública ellos no tendrían nada, o sea, no tendrían por qué oponerse. Pero el tema es llevar la contraria y justamente polarizar, paradójicamente, como ellos dicen, y llevar la negativa pues a grados extremos. Entonces, pues sí, para el presidente básicamente sería exponerse, darle pues juego político a una persona que en realidad no tiene la importancia y no tiene el cargo y que de entrada pues ya conoce sus posiciones, ¿no? Entonces, pues eso representaría una pérdida de tiempo de la cual probablemente no vaya a ganar nada, y en cambio pues a Santiago Krill le serviría de algo, porque tampoco hay que decirle mucho, pero pues para jalar agua a su molino y decir, miren, yo como si tengo interlocución con el presidente, y pues ir subiendo un poco su perfil político, que no creo que sea lo que López Obrador quiera hacer, ¿no? Digo, independientemente de eso, que honestamente yo no le veo ningún tipo de posibilidad a Santiago Krill de pues ser candidato y de encabezar la alianza. Pero a lo mejor esto se engloba justamente pues en un tema más cultural y más de varias décadas que comentaba hace rato Oriol. Pues finalmente Santiago Krill viene de las familias, pues de los ricos hacendados, literalmente del Porfiriato, de hasta un pueblo ahí que se llama Krill, Chihuahua, ¿no? O sea, seguramente en honor a alguno de sus bisabuelos, que pues eran los caciques, ¿no? Junto con los terrazas en Chihuahua. Y entonces, pues me imagino que en cierta parte a Santiago Krill, pues todavía debe ver al presidente para abajo, ¿no? En el sentido, pues que él pertenece a esa rancia aristocracia, ni siquiera del régimen autoritario, sino del previo, del porfiriato, y pues debe ver al presidente como una irrupción de los plebeyos, ¿no? O sea, siendo que ellos tenían pues este derecho divino, la famosa casta divina, que era en el caso de Yucatán, pero aplica igual para Chihuahua, de los porfiristas, ¿no? De gobernar, de cargos heredados. Pues no nos extrañan este tipo de pues costumbres, ¿no? Te voy a acusar con el rey de España o te voy a acusar con la metrópoli, porque tú, plebeyo indígena alzado, ¿no? Estás subiéndote a las barbas, literalmente. Pero bueno, pues también están las redes, ¿no? De algo les servirán esos contactos que efectivamente tienen y los negocios que hicieron durante varias décadas, ¿no? Con Iberdrola, con El País, que si bien la opinión pública mexicana ni nos va ni nos viene, pero en otros países pues sí sirve justamente pues para hacer cabildeo. Digo, Europa efectivamente no está en las mejores condiciones ahorita, tiene bastantes problemas tanto en sus fronteras como al interior, pero en Estados Unidos pudiera llegar a ser que sí, aunque digo, creo que también el presidente Biden tiene muchos problemas en qué estarse preocupando, pero pues si les tocas el bolsillo, por ejemplo, con el gas, ¿no? Con la reforma energética, pues a lo mejor sí van a empezar a hacer cierto cabildeo, empezando con los mexicanos, yéndose con sus contrapartes en Iberdrola y eventualmente pues hasta defender la compra de gas tejano, que ahí es donde estaba su negocio. Entonces, son varias cosas, ¿no? Las que ahí entran, desde cuestiones aristocráticas rancias hasta dinero que sí efectivamente pudieran, porque en última instancia eso es en lo que se traduce, ¿no? En el caso de Santiago Krill, pues habría que preguntar, los estados más violentos tienden a ser aquellos panistas. ¿Qué ha hecho el PAN para fortalecer a sus a sus policías estatales y municipales y a sus propias fiscalías, siendo que la mayor parte de los delitos de alto impacto, como los homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de casa habitación, son en primera instancia competencia de por una parte de las secretarías estatales de seguridad y de las fiscalías locales? Entonces, y pues de eso no vemos resultados, ¿no? O sea, quieren que todo lo resuelva ya sea o la Guardia Nacional o una policía civil, que ya vimos que lo que pasó con la de García Luna, que también estaba infiltrada, y eso nos remite un poco al tema anterior, ¿no?
Nada más por no dejar, debido a que hoy se da a conocer, con las reservas del personaje al que bauticé como Lord Montajes hace algunos años, me refiero a Carlos Loret de Mola, ha publicado que se ha realizado el hackeo de miles de documentos confidenciales del ejército y que Latinus revisó esos documentos y que, entre otras cosas, revelan cómo el presidente supuestamente ha escondido hospitalizaciones y diagnósticos médicos graves. Andan desatados, Oriol Mayo, porque ahora también están moviendo un supuesto libro que se publicaría dicen, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, que escribe Elena Chávez, quien es o fue pareja, debí de haber dicho, fue pareja de César Yáñez, hoy subsecretario de Gobernación y quien fuera por mucho tiempo el jefe de prensa del hoy presidente. El prólogo de este supuesto libro que saldría lo escribe Anabel Hernández. Así que en medio de hackeos y documentos que dice tener Loret de Mola y Latinus, y este libro que se llamaría El Rey del Cash, yo pregunto, ¿y por qué no lo...? O sea, por ejemplo, de este libro, tanto se ha investigado al presidente Andrés Manuel López Obrador y me sorprende que el prólogo lo escriba Anabel Hernández, porque por muchos años escuché de la que fue gran amiga mía, Anabel Hernández, que había investigado hasta por debajo de la lengua al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no había un solo indicio de corrupción. Y bueno, lo de Loret, que están muchos obsesionados con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo, como digo, ¿cuántos chicles han tirado en estos 4 años a la pared a ver cuál pega? Mi querido Oriol, ¿qué relevancia tendría que se dé un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que los documentos lleguen, por pura coincidencia, no vayan a pensar mal, a Latinus de Loret, si es que se confirma el hackeo? Por ahí espero que nos confirmen si se trata de una noticia falsa mañana en la mañanera precisamente. Y este libro de la expareja de César Yáñez, que ya lo traen en boga los conservadores, como si hubieran encontrado la piedra preciosa que tanto han buscado para tumbar al presidente. Bueno, como diría cualquiera, esto es un golpeteo casi semanal, mensual, aunque bueno, diario. En la vida... Sí, no, exacto, bueno, es imparable, digamos, ese sexenio que uno no descansa, ¿no? Como que caray, ¿no? Como que no descansan. Bueno, de verdad que no descansan, porque déjame acordarme, yo cuando llegué a Ciudad de México, bueno, yo en 2006 estuve en la Resistencia, bueno, me gustaba, así viví en el Zócalo 8 semanas, lo cual agradezco, porque no se puede decir que vivas en una tienda de campaña en el Zócalo, no se puede decir siempre, pero dicho esto, me acuerdo que después viví rentado en casa de una señora ahí por más o menos por Coyoacán. Yo creo que cada mañana una señora que fue un tiempo hija de un priista notable en Coyoacán y su mamá pues de la Cruz Roja, y ella, priista muy, muy enervada, aún traía su mucama, aún traía el mandil de Salinas. Ella estuvo en la campaña con Salinas, le iba bien hasta que empezó a caer, estuvo en la Fiscalía, Ministerio Público, abogada, y me acuerdo que cada mañana que la veía bajaba, decía, esta mañana a ver si puedo matar a López Obrador. Cada mañana me saludaba, ¿cómo estás? A ver si esta mañana me encantaría poder matar a López Obrador. Si tuviera un fusil, mataría a López Obrador. Digo, bueno, yo pobre ya, digo, oye, pues no sé, pues cálmate, pero cada día así debe ser terrible, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vivir así? Debe ser muy cansado. Entonces, por ejemplo, estoy en el libro de Se vende luz de Elena Chávez, apenas sé quién es, estoy enterándome del chisme, será el chisme de las semanas, seguramente. Se puede decir mucho de César Yáñez, sabremos algunas historias de la corte. Esa mujer me impresiona mucho su Twitter, ahora estoy enterando, muchos perros abandonados. La gente que ama mucho a los perros generalmente tiene cierto odio a la humanidad, es una cosa que, no, así como Hitler con su perro, que era muy bonito, su pastor alemán, pero en general es un poco como
provoca cierta inquietud ver tanto perro abandonado en su cuenta de Twitter y a la vez ese furibundo odio de esas clases, digamos, decentes de la Ciudad de México contra el que fue su regente. Dicho esto, a ver, es una constante, habrá más. La idea permanente, y es importante el tema del ejército. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez, a ver, yo fui amigo un poquito del general Samuel Laravilla, uno de los pocos militares que en 2006 estuvo en el Zócalo, en el plantón, un hombre que me contaba historias de lo que suponía el ejército, de la tradición del ejército mexicano, que es un poco distinta a otras, pero que estaba copado por lo que se llamaban los diplomados del alto Estado Mayor, gente formada, digamos, en un esquema muy de seguridad nacional, muy de defensa de Estados Unidos, pero él también sabía que el ejército mexicano, digamos, por su tradición y por su historia, era, aunque estaba controlado por un factor conservador que por muchos años tuvo grandes privilegios y vivió en un mundo separado completamente, digamos, de la plebe, era un mundo, digamos, del poder y que tuvo generales implicados en lo mejor y en lo peor. Pero en este momento histórico, lo que está sucediendo es que el ejército de golpe ya no es ese factor de poder conservador, ya no lo es, al menos monotemáticamente. Ya no es ese bloque. Ya hay la posibilidad de convertir al ejército en dos cosas, que está explicado por algunos analistas. Por un lado, en un constructor de obras públicas. A mí me parece fascinante que, digamos, esa genialidad. Oigan, ¿qué hacemos con cuerpos de ingenieros, con un ejército, digamos, que ya se usó en catástrofes? ¿Por qué no usarlo para generar obras públicas sin la vía del contratismo ilimitado, que siempre creó monstruos como ICA y otros grandes corporativos que vivían, digamos, de subrogar esas obras? ¿Por qué no hacerlo el Estado? Finalmente, el ejército es parte funcional del Estado. Es una parte importante. Y lo segunda, esa parte de conseguir que una parte de la ciudad pública, digamos, una guardia civil, una gendarmería, o unos carabineros se formen a través de un cuerpo que finalmente sería el más viable para operar en algún sentido en zonas donde, por ejemplo, pienso en Guanajuato. Tengo un amigo en Celaya y bueno, que además se volvió muy anti-AMLO, pero me sorprendió hace apenas un mes diciéndome, bueno, que menos que en Celaya llegó la Guardia Nacional, porque es que esto era imposible. Apenas estaba en una taquería hace 2 meses y mataron a un taquero frente a él. O sea, esa es la vida real fuera de la Ciudad de México, donde empieza a haber finalmente una policía de investigación. Pero esos son los estados. El gobierno podría llegar a generar una Guardia Civil. Y digo Guardia Civil porque aunque es odiosa, y la conozco bien, me torturó en el año 92, pero también es un cuerpo muy eficaz, con muy buena inteligencia y, por cierto, el menos corrupto dentro de los ámbitos de policiales o, digamos, de cuerpos policiales en España. Es una cuestión. Todo esto, insisto, va a ser una constante y poca constante. Por un lado, el ejército creo que va a ser el frente más importante. Es un frente que creo que Víctor también lo puede entender, casi esquizofrénico. Por un lado, de no la militarización, por lo otro, defender al ejército de cuando se le acusa de que hay gente implicada en el caso, digamos, de Ayotzinapa. Entonces, la posibilidad de que el ejército tome un papel distinto, que no estábamos acostumbrados, porque por regla y en general, excepto algunas excepciones notables, como ese general, del cual fui amigo y que murió hace unos pocos años, digamos, no fue la mejor en general, su papel fue terrible, pero hay, pese a todo, una diferencia en su formación, en su nacimiento, que permiten que ahora haya un recambio. Eso sí es un cambio de régimen. Y ahí es donde gente como Fernández Meléndez, gente de la Marina, sectores del ejército que existen probablemente, que odiaban a Obrador, porque eso me lo decía el general Laravilla. Había gente dispuesta, incluso en 2006, casi con ganas de sacar los tanques. Nunca se hizo, porque ahí sí que el ejército nunca tomó ninguna decisión en contra del orden institucional. Eso nunca pasó. Pero sí había gente enojada, obviamente. Esa gente existe, es la gente que usa a Fernández Meléndez como su portavoz y es gente que además está jugando ahora a intoxicar una relación que creo que a futuro sería importante, pero cambiaría algunos términos de relación que permitirían que cuando acabe Obrador siga habiendo la posibilidad de una transformación siempre que, bueno, no lleguen algunos sectores más conservadores o reaccionarios. Pero dicho esto, la cuestión es que es un tema que va a seguir. Habrá una consulta en enero, seguirán promoviendo ese clima casi de crispación interna y por tanto veremos cosas muy fuertes. Pero también, y ahí acabo, creo que contra el presidente, dicho aunque ahora salga este libro, el momento clave fue la famosa la Casa Blanca, digamos, de hijas del hijo, fue el momento en que intentaron el golpe contra el presidente. No funcionó realmente, falló y entonces lo que hay ahora sí permitirá una situación de crispación permanente, que es un poco la idea, y que complique cosas tan importantes como el caso, digamos, ¿no? de Ayotzinapa. Pero, insisto, de Anabel Hernández, pese a ese momento, insisto, que qué bueno, sinceramente, que algunas personas
digamos, de ese Star System mexicano, a la vez se exponen como personas en sí mismos, se van exponiendo en su mitomanía particular y, digamos, en la destrucción de la propia carrera, porque finalmente lo que se consigue formando parte de este show de polarización, de esta trinchera mediática contra los fantasmas del autoritarismo, es literalmente destruir las semillas, destruir una carrera que en un sentido, por un tiempo, fue importante. Eso ha pasado ya con mucha gente. Si algo habrá provisto ese sexenio, será una oxigenación mediática muy importante. Ya nada será igual porque la clave para que un periodista se entronice es que todo el mundo lo tome como referente. Cuando es parte, digamos, de una pelea de grupos, naturalmente se pierde toda posibilidad que sea tomada en cuenta como referente para todos. Dicho, son cosas que van a pasar. Hablaremos de este libro, si es la próxima semana. Habrá mucho chisme, tendremos mucho sobre la corte, el Versalles espejista, lo que uno quiera. Pues sinceramente, lo que más importante aquí es el tema del ejército. Creo que se está intentando forzar las cosas a un nivel de generar internamente una crispación que hay que seguir, porque es a la vez muy interesante, muy paradójica, y a la vez de la cual puede salir algo bueno en realidad, porque insisto, el ejército era algo que uno daba por perdido, en cierto sentido. Estaba allí, mejor no meterse, pero la persona que se implica también en parte de un proceso de transformación es interesante. Insisto, lo que a mí más me gusta es lo que no se habla, que se convierta, en vez de que ICA sea privada, pues que sea una ICA pública. Si eso siguiera, una tendencia que me parece realmente importante. Ahí yo acabo porque creo, Vicente, que habrá mucho más, porque esto no acaba nunca. Así es, la esquizofrenia de la oposición, mi querido Víctor, para cerrar contigo. Fíjate que estaba escuchando al maestro Oriol Mayo y fíjate, Víctor, que pensaba, qué cosas, ¿no? Se habla del hackeo por parte de Loret de Mola en momentos en que el ejército está en el ojo del huracán y pareciera que todo es una película de Hollywood. Yo no creo en las coincidencias, mi querido Víctor, si es que esto que publica Loret de Mola resulta ser cierto. ¿Cómo ves, Víctor? Justo iba yo a empezar por ahí. Digo, si ya Héctor de Mauleón se avienta a falsificar cables, según esto de la embajada, y pésimamente escritos, pues yo creo que ya se van a seguir ahí seguido, ¿no? O sea, pues inventando cosas y a ver compraban. Ahora sí que ya es la posverdad de la posverdad, porque pues al menos en la otra, pues te sacaban alguna cosa y la interpretaban a su manera, o sesgaban la información, o medias verdades, pero ya Héctor de Mauleón la semana pasada inauguró ahora sí la mentira, ¿no? Como tal. Y además la mentira burda. Bueno, no es la primera vez, que también hacen eso, o sea, falsificando documentos. Entonces, pues no me extrañaría, honestamente, que es un hackeo masivo. Híjole, es que ahí nos metemos en otras cuestiones. Que se lo estaba oyendo por ahí a Pérez Ricard en alguna entrevista que dio, que sea que uno de los grandes problemas, por ejemplo, los nazis, ¿no? Los nazis y también los regímenes de ultraderecha, militares, en el caso de Sudamérica, pues es que registraban todo. Entonces, enjuiciarlos fue bien fácil, porque pues nada más agarrabas el archivo, aquellos que no hubieran quemado algo así, o sea, eran tan burócratas y tenían unas rutinas también establecidas, que pues ellos solitos se balconeaban, ¿no? Y el problema con México, o sea, con las policías judiciales o incluso el propio ejército, es que no registran nada, no son tan burócratas o no son tan buenos en ese sentido. Entonces, así como pensar, pues que un hackeo masivo, ay, sí, ojalá, porque eso implicaría que quiere decir que si tiene vamos, la ley de archivos todavía ni siquiera se pone en marcha del todo, ¿no? Y precisamente por eso reconstruir una verdad es un relajo, porque pues que si sembraron pruebas, que si resulta que no, que al final cambian también lo típico, ¿no? De un expediente judicial, que le quitan, de repente desaparecen hojas, las llamadas fojas. Entonces yo empezaría por ahí, o sea, preguntando si en realidad esto es cierto, ¿no? Y la otra, si el expediente del presidente, pues en realidad va a ser algo así como público y que cualquiera, sí, mira, fíjate que hackeé a la Defensa Nacional y me encontré pues el expediente médico del presidente López Obrador. No creo que es algo así tan sencillo, ¿no? Y que no es como que te lo vas a encontrar así, paciente López Obrador. O sea, por la naturaleza de la información, que evidentemente es de seguridad nacional, dudo mucho que sea ese el nombre. Entonces, pues yo empezaría por ahí, poniendo en tela de juicio si esto no es más que política ficción, diría, parafraseando al clásico, ¿no? Que ya la inauguraron pues con Héctor de Mauleón. Entonces,
Y suponiendo que llegara a ser cierto, bueno, pues entonces ahí lo que procede es como una operación tipo Wikileaks, pues transparenta todo, porque también uno no les puede tener mucha confianza, ¿no? En la forma en la cual interpretan los datos o los interpretan pues con verdades a medias o mentiras a medias o más de mentira que más de verdad. Pues mi querido Víctor Aramburu, como dice el maestro Oriol Mayó, esto va para largo y nos va a dar para mucho de qué hablar en la siguiente mesa de diálogo en la que nos encontremos. ¿Por qué no por lo pronto cerramos invitando a la gente a tus espacios? No solamente en redes sociales, sino los espacios que conduces en la televisión pública de la Ciudad de México, querido Víctor. Pues así es, muchas gracias, Vicente. A mí me encuentran todos los martes en punto de las 10 de la noche en Capital 21, en Economía con Sazón, y me toca conducir ese programa. Y bueno, pues se queda en el canal de YouTube de Capital 21, se queda también en la barra de opinión, que así la encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en redes sociales, ahí está la arroba bdvictor, Aramburu Cano, que son mis dos apellidos. Y pues de manera mensual en el Dato Encerrado, en la revista Sentido Común y en las columnas plebeyas también. Y pues muchísimas gracias, Vicente, y un gusto coincidir con Oriol. Claro que sí, mi querido Víctor. Precisamente, maestro Oriol Mayó, ¿en dónde te damos seguimiento a lo que publicas? ¿En dónde te seguimos? ¿Ya te activaste completamente en redes? Cuéntame. Me cuesta activarme, prefiero leer a Víctor, que hace muy buenos tweets, ahí sí sabe hacer bien las peleas, ¿eh? Es un peso medio bastante bueno en Twitter, por cierto, síganlo a él. Bueno, yo tengo mi cuenta, Oriol Mayó, sigo sin publicar, me encanta ver, yo es que Twitter lo veo desde la barrera, pero ya está el libro casi, bueno, aún no me han dicho, pero en España está a punto de salir el informe Iberdrola, supongo que está a punto la próxima semana ya en librerías, va a empezar la distribución en los próximos 15 días, y en México seguimos esperando veredictos sobre la editorial que debería o no publicar el libro, y seguiré informando. Mientras tanto, en las redes, si quieren seguirme, aunque no muy activo, porque prefiero, insisto, ver a Víctor, ahí pueden encontrarme como Oriol Mayó, es @Oriol Mayó, simplemente. En Facebook ya murió, porque ya como que Facebook ya no está de moda, y como no estoy en Instagram ni en TikTok, porque me falta eso del baile, entonces de momento sigamos a Víctor. Muy bien, te mando un abrazo, maestro Oriol Mayó, hablando con nosotros sin censura, Víctor Aramburu. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.